Bienvenidos a una historia borrosa, una plática entre radioactivos muy poco profesionales en el tema, acompañados de un poco de alcohol. Este es el capítulo... Bueno, borrosos, bienvenidos. Este es el capítulo número 10 y el día de hoy nos toca hablar de la ciudad olvidada o tal vez prohibida o fantasma, ahí donde se aparece la Llorona. El charro negro. El charro negro, la ciudad de Chernobyl. También cabe mencionar que hoy nos acompaña la nueva integrante de una historia borrosa. Saludemos a Michael. ¿Qué ¿Qué onda, chicos? Hola, Michael. Va a ser No, pues un brindis un brindis por la nueva borrosa. Muchas gracias. Bienvenidos. Es Michael, por ahí están los morrillos que traía. Por ahí tengo unos morrillos. A la verga los morrillos. Bueno, y como les comentó Oscarito, hoy vamos a hablar de Chernobyl y vamos a meternos más a lo que pasó esa noche, porque mucho de lo que se habla en internet o cosas que vemos pues son fantasmas o la ciudad abandonada y todo eso, pero desconocemos realmente qué es lo que pasó esa noche. Pero antes de empezar con la historia, como ven, tenemos aquí unas deliciosas empanaditas bien perronas. Son patrocinadas por Empanadas El Panda. Vamos a dejar su número para que le estén haciendo sus pedidos. Realmente están bien chidas. La de atún. La de atún es la que rifa. Todos quieren atún, no sé por qué. A huevo. Bueno, entonces ahora sí, nuestra historia empieza el 26 de abril de 1986 en la ciudad de... Tu empanada de atún. Tu empanada me sabe a atún. Empieza en la ciudad de Pripyat, en Rusia. Se planeaba hacer para esta fecha una empanada de atún. Una empanada de atún. Una prueba en el reactor nuclear contra accidentes. La idea de esta prueba era bajar la potencia del reactor, que era la planta que genera electricidad. Pero ¿qué pasaría en el caso de que si el reactor se quedara sin electricidad? Sí, ¿no? Lo que querían era como ahorrar energía, ¿no? No, más bien, ¿qué pasaría si la planta que produce electricidad se queda sin electricidad? Entonces, ese era el punto de esa prueba, porque te digo, si ellos que trabajan con un material radiactivo que tienen que estar en constante control, se queda sin electricidad para tú poder manipular la máquina, pues realmente entras como en un problema muy, muy difícil, ¿no? Entonces la prueba consistía en bajar el nivel de producción de electricidad para simular un apagón. Aquí entran unas bombas de diésel para seguir manteniendo la turbina. Bueno, les voy a explicar rápido cómo funciona un reactor nuclear. Perro es científico y todo, el muchacho. Se va de repente. No. 10 minutos. No soy científico. Bueno, ahora voy a dar una explicación científica. No tanto, la verdad es que no, solo soy como fan, pero pues no. Pero bueno, las Fan de películas del Naruto, Boro, fan de pues. Soy cientotaku. Jutsu de control radioactivo. No, El reactor nuclear. realmente el reactor nuclear funciona con el combustible, que en este caso es uranio, y está frenado o controlado por unas varillas son de boro. Entonces, al juntar estas dos cosas, el uranio aumenta el calor, las varillas lo enfrían, ¿sale? Algo más que controla el calor es el constantemente volveo de agua fría, ¿va? Al momento de que entra en contacto con el uranio, crea una cosa que se llama vacío, o también coeficiente positivo de no me acuerdo, pero De algo. el chiste es que esta madre al juntarse con el agua pues crea vapor, que crea este coeficiente positivo, y esto aumenta más radiación, hay más potencia, sale que a la vez hay más calor, lo cual mayor calor crea una cosa que se llama coeficiente negativo. Entonces todo va en un constante balance, sale que a la vez, al momento de que entra el coeficiente negativo, aquí se crea un nuevo elemento que es el xenón. Entonces siempre está como en un constante balanceo, ¿vale? Como Sabrina. Entonces, el vapor que genera la fisión nuclear impulsa una turbina y esta es la que genera electricidad, ¿va? Entonces... ¿Y luego, güey? Déjenme, le tomo, me sequé un poco. Cansa la química, cansa.
Es una reacción química, tomas alcohol, te pones pedo, haces pendejadas. Entonces te digo, la idea de esta prueba era simular un apagón para que entraran en potencia estas bombas de diésel, pero había un vacío de 1 minuto. Sale, entonces había que compensarlo, y cómo lo compensaban con la inercia que generaba la turbina impulsada por el vapor en el reactor nuclear. ¿Va? Entonces, vamos a remontarnos ahora 10 horas antes de la explosión. Eran las 3 de la tarde, estaba programada esta prueba para esa hora, pero la ciudad de Pripyat era, pues vamos a decirle que quincena, y mucha gente trabajaba, entonces no podían reducir. Pues de hecho estaba diseñada, ¿no? También la ciudad para puros trabajadores de la planta. Sí, exactamente, la ciudad de Pripyat fue una ciudad especial para trabajadores, obreros, bomberos, pues ahora sí que para todo el sector obrero. Mi papá es bombero. No sé por qué chingón me acordé de Juguetes Mi Alegría y... Sí, güey. Mi mejor bombero me alegría. No, güey, el de química, ¿no, güey? Ese que te vendía. Sí, güey. Crea una planta nuclear. De ahí salió. Una mini explosión atómica, ¿no? Sería tu ¿Cómo crear hermana. una Mata de explosión? radiación a tus padres. Es súper divertido. Sí, sale con una cabezota del morro, ¿no? Bueno, entonces, la prueba estaba programada para esta hora, pero como les comentaba, había mucha chamba, entonces no podían reducir o bajar el nivel de producción de la planta, por lo cual deciden pasar esta prueba para la noche. Aquí fue el primer error, porque como la planta ya la tenían produciendo menos electricidad, les comentaba que una de las reacciones es que crea xenón. Este xenón se tiene que quemar por parte de la radiación o del combustible. Chichón, baja el chichón. Al final con chichón. Entonces, Pero, pues no. pero al final de que digas chichón, te dices El chichón. El chichón no se estaba quemando. Entonces. ¡Ay, chichón! No, nada que más. Aquí ¡Me apaguen! ¡Sálvame los senos! Aquí ya se estaba empezando a hacer un envenenamiento del núcleo, ¿sales? O sea, ya estaba demasiado Pedo. No, este material, güey, ¿va? Entonces lo posponen para la noche, cuando es el cambio de turno. El cambio de turno era a las 12 de la noche. Entonces entran obreros que realmente pues nunca les había tocado esta prueba. Era la cuarta vez que la iban a los intentar. veladores de ahí, ¿no? De, güey, pues ahí vas a cuidar. Sí, nada más ahí, Oye, chécale. te va a tocar hacer un trabajillo. Sí, y realmente. Sencillo. Sí, tú nada más Un púchale ahí. cabecillo. Y ya estuvo. Subes, bajas. Pero estos vatos no eran expertos, realmente solamente como un Homero Simpson, güey. A ese vato lo tenían ahí dormido y no hacía nada. A darle átomos. Atómico. Entonces, digo, estos güeyes nunca habían hecho la prueba, entonces se basan en un manual que tenía muchas tachaduras y todo el pedo. Y el que estaba de encargado en la planta, que era... ¿Diablo? Ajá, era Atolini Diablo. Este güey era un hijo de perra. ¿Por qué? El güey era de esos de lo vas a hacer por mis huevos, Que por yo la soy más que radiación, tú, güey, y la su chingada. mamá era una perra, entonces lo tuvo, güey. Como Sí. Rómulo y Remo, Salió güey. güey. Salió muy tóxico. Entonces, era un culero, güey, y estaba presionando a los morros inexpertos en esta parte, güey, y pues la empiezan a hacer todo mal, güey. Bueno, no, realmente ellos lo hicieron bien, pero por esta descompensación que hubo, güey, de que tuvieron el reactor trabajando a menos potencia y estaba este pozo de xenón ahí puesto, güey, pues ya no estaba en condiciones de hacerse la prueba. Y uno de los chavos les dice, güey, el que estaba encargado de jefe en turno de maquinaria solo tenía 25 años, güey. Era un Exacto. morrito, güey. Entonces, pues cabrón, se va a ver, es como ese güey comparado conmigo hablando de química que no sé ni vergas. Sí, no, aparte, este chico tenía como 4 meses apenas trabajando en la planta, o sea, sabía muy poco para el trabajo que tenía que hacer, ¿no? Como ahí Así donde es. trabajamos, güey, que te ponen a hacer pinches procesos que ni siquiera sabes. Tengo Sí. 3 días, güey. No importa, lo haces. Te capacitan güey. 3 días y ahora le chingas Sí, su madre. güey, Sí, a la verga. Bueno, entonces, al momento de hacer la prueba, güey, bajan la potencia. Entonces ya hay una descompensación en este equilibrio que les comentaba, güey. Empiezan a Ese retirar. vato sí era bien terco, ¿no, güey? Pinche. Sí era un culero, Era así un de- ojete, güey. Sí. O sea, Ujú. era de por mis huevos vas a hacerlo así y me vale madre lo que digas. Y si Ajá. no te Sí. corro. ¿Y se murió el vato?
No, Mínimo. no, al final Nada les más como que contaremos tenía un ojillo así como que le sí, pegaba. estaba así como medio bizcochón, medio Sí. coqueto. ¿Estaba bizcocho? Tenía un ojo Bizcochón, coqueto. como Popeye. Te guiñaba, Como el chiquilín. Como el Saludos para el chiquilín. Saludos para el chiquitín de ahí de la chamba. Dice que un ojo Bueno, para, entonces- para los botones, otro ojo para el reactor, ¿no? Sí, un ojo ahí. Entonces, digo, ya estaba descompensado este pedo, no, ya no estaba en condiciones, pero pues empiezan, ¿no, güey? Provocan el bajón. Entonces, pues aquí empieza a bajar todavía más el nivel de potencia, ¿no? Entonces, pues estos vatos se alarman, van con el encargado que era un hijo de perra, le dicen, no mames, ¿qué le están haciendo? Súbala. Entonces, para poderlo subir la potencia, tenían que retirar el freno que les comentaba hace rato, que eran estas varillas, güey. Freno de mano. Entonces, como quedaba todavía el xenón, que era parte de lo que enfría el reactor, Chichón, güey. quedamos de que era el chichón. Y era, Ya, verga. Sí, el chichón con 255 varillas era con lo que operaba y lo dejan a lo mínimo que son, creo Son que seis. como 6 o 7, entonces, güey. o sea, Nada lo detenía entonces. Nada. Ajá, lo detenía, lo güey. dejan con 6 varillas y te digo, Nada esto detenía se el empieza. Sí, chichón ya no tenía emparejado, ya no tenía brasier, entonces No, todo se estaba salió la cayendo. varilla, Se le estaba- encajó la varilla, güey. de un lado. Todo se Sí, estaba no. saliendo de su lugar. El Entonces brasier estaba se mal. empieza a enfriar de más el reactor y empiezan a retirar las varillas, güey. Y no sube la potencia, güey. Entonces se sacan de pedo, güey. Entra la desconexión y se empieza a quemar el xenón y empieza a subir la temperatura, güey. Ya empieza a subir cabrón, ya no hay nada que la detenga, güey. Los átomos de agua que quedaban en el reactor se vuelven vapor y esto dispara bien Porque cabroncísimo. tienen un güey. botón especial que es para apagar toda esa madre, pero ya no había forma de ir hacia atrás, güey. Ya Así no había es. forma De hecho, detenerlo. está registrado que a la 1:22 de la madrugada, güey, la computadora les manda una impresión. Les manda un Sí, zumbido, güey. Ajá, un zumbido. De hecho, hasta suena la máquina y le dice, apaga ese sonido. Ajá. Que suena que está valiendo madre, pero tú apágalo. Tú apaga lo que está nada más aquí procrastinando. Como cuando llevan a los morrillos, no, ya apágalo, Sí, apágalo, cabrón. señora, ya, cállese güey, esa chingadera, Me ¿no? tiene hasta la Sí, madre, güey, pinche ¿cómo? ¿De dónde morrillo. se apaga, Sí, cabrón? hijo de su puta madre, güey. Entonces, Sí, me ha pasado. Sale este estudio, güey, lo llevan ante el vato que estaba a cargo, le dice, no mames, obviamente te está diciendo eso porque no sabe que estamos haciendo una prueba, ¿no? Pero en este momento ya se estaba empezando a descontrolar toda la chingadera, güey. Entonces empieza a aumentar todo, güey, ya al momento de no haber este balance y no haber varillas, empieza a aumentar el vapor, la radiactividad, el calor, todo va aumentando más cabrón, güey. Ya el xenón que estaba ahí, el chichón ya no tenía varillas, ya estaba descontrolado. A la 1:33 de la mañana, güey, empieza a aumentar la temperatura, cabrón, y es donde uno de los empleados manda a la verga al vato y presiona este botón que es el AZ5. AZ5. Así es el que- botón de emergencia. Exactamente, ese Parece era como el freno de mano. Modelo güey. de celular, ¿no? El nuevo El AZ5. AZ5. Así en el manual, cualquier cosa que valga madre en la planta, apretar el botón rojo. Entonces, güey, aprieta el botón rojo. Así es. Entonces, este freno de mano sí servía, pero para las condiciones en las que estaba ya el reactor, güey, ya realmente era ya muy no, tarde, güey. ya era muy tarde. Sí, no. ¿Por qué? Porque tenía una falla fatal esta madre. Como les comentaba, lo que frena el núcleo o la reacción Eran las son estas varillas. varillas, pero en la parte de abajo, en la mera punta de la varilla, esta estaba hecha de Grafito. de grafito. De grafito. Y el grafito aumenta todavía más la radioactividad. Entonces se empieza a hacer ya como una olla express. Hay demasiado vapor. Llega un punto en el que la tapa ya no la agarra. Y mocos, güey. Como dragoncito con limón. Mamalón, güey. Mamalón. Mamalón. Fíjate Fíjate que- dragonzote, imagínate, Sí, güey. güey. Hay La- otra. Dragonzote en la mera punta de la varilla, güey. Chica. No, mames, imagínate. Estoy que hecho fuego. Qué buen truco hacer estas plantas nucleares. Sí, güey. ya sé, güey. Vi un documental en Discovery ¿A Channel, qué güey, puedes hacer esto? güey? que decía que era Bueno, era un hombre que trabajaba ahí, güey, en la planta y todo, y creo que se llama Homero este personaje. Entonces, cuando explotó, encuentran en la pared así de, hazlo por ella. Atómico. Atómico. Ah, de hecho aquí lo traemos el día de hoy. Si puedes poner esa parte de los Simpsons cuando dice atómico. El sábado empiezan los Juegos de Guerra anuales. Simpson, por todos sus años como técnico nuclear, lo pondremos en un submarino nuclear. Atómico. ¿Qué dice atómico?
Bueno, como sea. Atómico. Traía un camisón así de flores, ¿no? Así, a ver, mamá, ¿qué come? Entonces, sí, güey, sigan. Está muy bueno, está muy Sí, bueno. están buenísimas, Déjenme pero... como. Entonces, al momento de que sale la tapa volando, Esta es la de atún, mira. entra Que alguien oxígeno. muerda la de Tunca. Entra oxígeno al reactor, güey, y este saca una llamarada cabrona que Una explota llamarada todo, Moe. la llamarada Me Moe, divorcio si muerdo la de atún. y se quema todo el techo, güey, y salen pedazos de grafito ya por el techo. Y aquí es Sí, donde... fíjate que la tapa del reactor, güey, pesaba 1200 toneladas. No, realmente sí era muy pesado y todo el mundo le dio en su madre y hasta la aventó, güey. Imagínate qué aventó. potencia, güey. Como en el slam. Tuvo la fuerza de explosión de una... De la bomba güey, de Hiroshima, ¿no? Ajá, de una bomba nuclear. Gracias. Ajá. Pero la diferencia con una bomba nuclear es que la bomba nuclear solamente suelta la radiación y se va. Y acá no, güey, al ser un reactor expuesto, constantemente está emitiendo radiación. Y niveles demasiado altos. de Demasiado radiación, altos. O sea, imagínense, si hubiera sido aquí en México, así en la noche, ¿no? Suena pa. Fíjate y la viejo, como que algo No explotó. apagaste los frijoles. Sí, Ay, el dejaste pinche el templo ya prendido, está tal. aventando cohetes otra vez el padrecito. Pero, Ha de ser día de la Virgen. Creo que Pero- ya de San Judita. pero fíjate, Ya lloró. fíjate que hubo un caso muy cabrón aquí en México, que fue en ¿Fue en Chihuahua. Ah, sí, fue en Fue Chihuahua. en Chihuahua, güey, Ajá. que hubo un pedo así, de radiación muy, muy duro. De un güey que recogía basura, que recogía desechos. Y recoge una parte de ¿qué era, güey? Este pedo, güey. Eran de un hospital. Ujú. Desecharon una máquina con radiación que estaba llena de cobalto 60. Y el güey la perforó con un martillo y un clavo. Entonces, acá no emitía radiación como lo hace una planta nuclear, sino era como una especie de polvo radiactivo que terminaron De hecho, se dice haciendo que... varillas. En toda parte de México hay radiación de cobalto 60 por culpa de ese pendejo. Pero se dice también que la radiación era muchísimo más fuerte que lo que pasó en Chernobyl. No, en No Chernobyl mames, con razón fue salimos deformes, Chernobyl, la Sí, potencia güey, de con razón la Chernobyl. banda de Chihuahua está medio deforme. Por eso hablan así. Está medio deforme, Está medio güey. deforme. Habla de Chihuahua, güey. Osho. No, la potencia de Saludos para la Chihuahua, yo vivía allá y la neta no es cierto, no hablan así. no, la No, potencia no, chingada, Pero no. verde este carnal. Tira león, tira león. No. Tira león. Chihuahuense, tira la león. potencia de la radiación emitida en Chernobyl es 200 veces más fuerte que la de la bomba en Hiroshima, güey. Exacto, Para que se güey, den una demasiado idea. fuerte. ¿Cuántas bombas equivalía, güey? A más de 20 bombas nucleares, No mames. pero sí, en sí, constante la- emisión. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Ahora sí vamos a hablar sobre uno que realmente fue mi héroe, que es sí, reveladora, si sí. lo Fue el tu- héroe de güey, todas. si lo tuviera aquí se la cromaba, güey. La dejas bien salivada. Decían que se le iba a dejar bien radioactiva y. Se la voy a dejar brillosa como Se la voy a León. dejar brillosa como reactiva. Sí, así, güey. Les decía que iba a hablar de mi superhéroe, Valery Legasov. Este vato era Yo pensé un- que era Spider-Man. También, pero no, acá es de la Unión Soviética este vato. Este vato tenía los más altos honores, o bueno, tenía uno de los más grandes altos grados científicos, güey, en la Unión Soviética. Y entonces la mayoría de los científicos estaban como de vacaciones y él era lo único, güey, y le marcan, güey, fíjate que ocupamos que vayas en chinga a la ciudad de Pripyat porque pasó algo bien cabrón. Fíjate que quiero gobierno, güey. Quiero que me lo robo con bien radioactivo. Entonces ya llega este vato, güey, y pues le empiezan a explicar qué pedo, güey. Y él se da cuenta que no era normal, güey. Que se tenía que evacuar la ciudad en pura chinga, pero como todo quería quedar, o todo estaba censurado por la KGB, güey. Debería de quedar como un secreto de estado y no alarmar, güey. ¿Por qué? Porque pues, siendo una Rusia, un país con mucho orgullo, güey, pues ellos no querían ser humillados, güey. Sí, aparte porque terminaban en ese tiempo como la guerra, ¿no? Y ya eran como una potencia también. Sí, ya estaban, pues, cabrones los rusos, güey. Creo que era antes de empezar la Guerra Fría o entre la Guerra Fría. Pero bueno, entonces este vato pregunta, bueno, ¿y cuáles son los niveles de radiación? La radiación se medía en ese entonces en unos estándares que se llamaban Roentgens. Curix. Curix como el... Como los 350. o sea, Como John Park. Sí, unos Que 23 miden Curix. las mierdas, ¿no? Los tamaños de los pesos de mierdas. Sí, entonces, pues bueno, le decían, la radiación está en 3.6 Curix, güey.
En 3.6 rotgens. Porque literalmente todo se fue a la mierda. Todo se fue a la mierda, güey. Estaba en 3.6 rotgens, güey. Que cabe destacar que eran los medidores que tenía a la mano y pues esa era la lectura máxima y no sabían qué pedo, güey. Entonces, citan a Legasov en una cámara donde estaban todos los de la bandera roja, que eran como que los que tomaban las decisiones de ahí del país, güey. Y le dice un güey, no hay nada que preocuparse, es como el equivalente a una radiografía. Entonces este güey les explica cómo funciona la radiación y pues realmente el nivel de radiación que había era que el equivalente a más de 1000 radiografías, güey. Entonces sí era ya preocupante este pedo. Él les empieza a decir que hay que evacuar la ciudad, güey, no le creen, entonces ni tampoco creían que el reactor estaba expuesto, güey. Cuando hacían las... Fíjate que se expandía, güey, esa madre, ¿no? O sea, sí. La radiación se empezó a expandir hacia otras ciudades. Llegó creo que hasta Polonia y Rusia. Estuvo en Bielorrusia, estuvo en muchos lados, incluso llegó hasta Estados Unidos, güey. Esto pues porque el aire se la llevaba. De hecho llegó a Suecia y ahí fue donde también alcanzaron a ver lecturas y así se dan cuenta ellos que hay una radiación muy alta. O sea. Así es, se dan cuenta porque a las 3 de la mañana en Chernobyl cortan las comunicaciones y todo lo dejan como un secreto de estado. La KGB, te digo, censura todo, entonces nadie podía enterarse qué había pasado en Chernobyl. Entonces no querían alarmar, no querían hacer como verse un país débil contra otro, sobre todo contra Estados Unidos, ¿no? Que era como... La gente bien tranca, ¿no? Dormida, pues era la 1:23 AM y la gente dormidilla y todo, y pues nada más escuchan la explosión y vamos a ver qué pedo. La detonación y qué pasó. Así es, entonces, bueno, se logra, Legasov logra convencer a uno de los güeyes de la bandera roja de que realmente está muy cabrón. Y entonces el día siguiente temprano, güey, un destacamento militar de más de 4000 soldados empieza a evacuar la ciudad, güey. Entonces Legasov empieza a analizar todo el pedo y se dan cuenta que el reactor pues aún está en llamas, güey. Entonces deciden bombardearlo con arena, güey, para apagar las llamas del reactor. Y para esto, bueno, estuve viendo unos videos. Tienen unas grabaciones de lo que quedó de ese momento en Chernobyl. Y hay una grabación en la que están dos militares con cubrebocas en la ciudad y un señor se les acerca y les dice, ¿por qué traen esos cubrebocas? Y los militares dicen, no, pues es que estamos en entrenamiento. O sea, no dicen la verdad a los ciudadanos. Ellos no sabían que estaban expuestos a la radiación y estaban en la calle como si nada, o sea. Así es. Como ahora bien trancas con la pandemia, ¿no? Que la gente no sabe, no cree, güey, no creen en algo que no pueden ver. Podcast y todo ese pedo expuestos. Sí, o sin cubrebocas. Sí, entonces Legasov consigue un medidor que llegaba a los 200 rotgens, lo prende y llega a tope, güey. Entonces se da cuenta que estaba muy, muy cabrón este pedo. Empiezan a evacuar la ciudad de Pripyat. La evacuan a 400 kilómetros a la redonda, güey. Entonces, consigue 50 toneladas de arena, güey, para empezar a apagar el reactor, güey. Que aquí estuvo muy cabrón porque nunca dieron en el blanco, güey. Precisamente porque como los helicópteros no se podían acercar a la torre de humo. Ajá. Exactamente, porque los mataba la radiación, no dieron en el blanco. Su idea era que el aire lo moviera. Pero aquí la bronca empezaba otro pedo. Trató de solucionar uno y se empezó a hacer otro. Porque al momento de entrar la arena en contacto con el reactor, empieza a generarse una lava muy cabrona, o empieza a aumentar más la temperatura del reactor. En la parte de abajo de la planta nuclear había una capa de concreto bastante gruesa. Y debajo de esa planta de concreto había unas bombas de agua, güey, que eran las que enfriaban este pedo. ¿Era lava georgina? Lava Jin. No mames, no. Este programa se trata de chistes malos también. Muy malos. Demasiado sí. malos. Goku, sálvanos, nos están matando la risa. Ya fue, ya. Ya, se empieza entonces a generar ahora una lava que empieza a derretir esta placa de concreto, güey. Entonces, esta placa de concreto, al entrar al contacto con el agua, podía generar una segunda explosión muy cabrona y todavía con un más alta radioactividad. Entonces, ¿qué es lo que hace este vato, güey? Para ganar tiempo, consigue que le ayuden más de 400 mineros, güey. Les dice que necesita hacer un túnel por abajo de la planta a 200 metros, güey, de profundidad, que termine justamente debajo del reactor. No es cierto, ya me estoy adelantando, eso es después.
No. Bueno, borren eso. Sí, borren. No recapitulamos. Debajo ¿Eso había unas bombas de agua, entonces necesitaban drenar el agua para evitar hacer la explosión, güey. Entonces, Sí, entendimos. mete el vato, pues la única forma que lo podían hacer, güey, era pues sacrificando vidas humanas y 3 buzos deciden. Sí, porque la maquinaria que tenían, pues realmente fallaba por la radiación, entonces no pueden meter máquinas porque pues valía madre de todos modos. Así es. Exacto. Entonces, pues este vato junta a los güeyes que trabajaban en la planta nuclear y les dice qué está ¿Quieres ganar pasando, un dinero güey. bien chingón? ¿Quieres ganar un dinero bien chingón? ¿Quieres hacer rico en corto? Solo vas a vivir 3 años más, ¿te parece? Quizás viva solo una semana, pero vamos a decir que 3 años. Sí, entonces el güey, no, a estos vatos les cuento la verdad. Y se ofrecen 3 voluntarios que son Anenekenko, Vaspalov y Baranov. Los menciono porque pues realmente estos vatos tuvieron los huevos de decir, sobres güey, yo me sacrifico, ¿no? Entonces con unos trajes de buzo se meten y drenan toda el agua que hay debajo del reactor para evitar esta segunda explosión. Entonces pues ahí nuevamente Legasov gana más tiempo. Después de esto, el reactor nuevamente empieza con un derretimiento, güey. Se iba a propagar más radiación. Y aquí es donde sí entran ya ahora sí en vigor los mineros, güey. Hacen el túnel por abajo, instalan un intercambiador de calor. ¿Qué es esto? Pues como el calor venía de arriba, güey, lo que hacían era con ¿cómo se llama esta madre que se congela en corto? Con helio. No, con hidrógeno líquido. Empiezan a enfriar el reactor, güey. Entonces era un intercambiador de calor para que ya no avanzara más este pedo. Y así es como logran frenar el grado de radioactividad tan elevado. Exactamente. Y eso también les da más tiempo, ¿no? Para limpiar la zona y... Así se empieza a evacuar ya toda la ciudad de Pripyat. Se genera... evacúan y de hecho, o sea, el ministro de Rusia, o sea, la URSS, lo que es el ministro de, como el gobierno de ellos, le dicen, voy a tener que sacrificar vidas y vamos a necesitar alrededor de 600,000 personas para que podamos detener esto, ¿no? Entonces él empieza a dar como la solución a... Así es. Sí. El último problema que le quedaba por resolver a Legasov es que la parte de arriba de la planta nuclear es donde estaba el grafito del reactor. Esta parte era lo más radioactivo de todo, güey. Entonces, ¿qué pretendía hacerlo? Pues realmente meterlo todo hacia el reactor y taparlo, hacer como un domo. Entonces, para esto se apoya con vehículos lunares, güey, que son los que soportan más la radiación. Esos creo que los trajeron de Estados Unidos, ¿no? No. Alemania. Eran 2 que eran rusos, que fueron los que usaron en los primeros 2 pisos de la planta nuclear. Entonces estos sin pedos aguantaban la radiación, güey, pero como todavía estaba el secreto, la censura de la KGB, mandan a pedir a Alemania, güey, el paro de que les preste uno que aguante más radiación, pero nuevamente solamente les da el número comercial, jamás le da el número real. Entonces Sí, les prestan un robotcito bien estos chido, vatos güey. ocultaban muchas cosas, entonces ellos decían que eran 600,000, pero en realidad, bueno, ellos decían que eran 6, pero en realidad eran Un 600,000. chingo, güey. Entonces ponen el robotcito, güey, en la parte de arriba, donde estaba más radiación de la planta. En cuanto lo prenden se funde, güey, la radiación quemó los circuitos. Entonces, ¿qué es lo que hace Legasov? Nuevamente, pues sacrifica vidas humanas, güey. Más de 1,000 personas se subieron al techo para bajar esos... Para quitar el grafito, que había Exactamente. grafitos que eran como de, no sé, 1 o 2 kilos, entonces tenían que ir con palas quitándolo y, o sea, estaban todos expuestos al nivel de radiación. Sí, porque hasta, por ejemplo, era poco tiempo lo que tenían para quitarlo, o sea, era 1 o 2 minutos y eran 90 segundos 90 segundos. y después ya te derretías. Eran 90 segundos para poderlo... Un brazo, no mames. ¡Oh, no, mi oreja! Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás...? Oye, güey, tu Oye, dedo. momento. ¿Esto es suyo? No, es mío. Este es tuyo. No, sí. Es chiquito, cuando, pero... cuando tú estás expuesto a altos Mira cómo lo niveles tengo de... duro por ti. Mira, Como sangre. el último que vas a ver de esto, güey. Cuando estás expuesto a altos niveles de radiación, güey, toda tu estructura molecular pues empieza a valer pito. Entonces, ¿qué pasa, güey? La piel se abre y empiezas a supurar sangre, güey, y eso es cuando estás a un nivel muy perro. Sí, también causa, por ejemplo, algunos tumores o hasta cáncer. También llegó a afectar la parte de la tiroides. De hecho, las enfermeras y todo les daban a toda la gente unas pastillas de yodo que era para controlar o equilibrar también la parte de la tiroides para que no afectara más.
Así es. La tío Entonces- levantoides. Solo estaban 90 segundos, hacían su jale y vámonos a la verga. Y esto le reducía un chingo de años de vida, güey. Realmente, no sé, si ibas a vivir 80 años, ya ibas a vivir 5, güey. Entonces Sí. así de cabrón Sí, se estaba... redució un poco. Estaba... Un poquito, este nada nivel. Un poquito, ¿no? Entonces se logra limpiar el techo y ya una vez... Creo que era blanco, ¿no? El techo. Sí, es como el cereal, Era blanco, era el techo blanco. como el que había en Torreón, ¿te acuerdas? Entonces, ya, güey. Había en Tijuana. Tijuana. Ah, que son bien vulgares. Un poquito. Entonces ya, güey, logran limpiar el techo, güey, y empiezan a armar ya una estructura, si no me equivoco, es a base de plomo, y esta les dio 30 años más de vida. Imagínate si hubiera mandado a México, güey, pone la estructura y arriba vidrios, güey. Pone Sus vasitos de caguama. falso plafón, güey, ¿no? Ahí. Para que no pase la radiación. Unicel, yo creo que con Unicel y varillas no pasa la radiación, güey. Ahí se queda. Ahí se Como queda, las güey, se queda. casas, güey. Las casas que tienen techos, y güey. De repente sí, no sé si ha pasado que se cae el tiro, güey, y es un pedazo de unicel así, Sí, güey. no mames. Y ves en una casa de unicel, güey, qué pedo, Ah, güey, le haces un hoyo emputado, es un Unicel, güey. Entonces, le haces un hoyo con un martillo, güey. Ah, sí, Mira, me historia encontré real. un- Te ibas al play, chingas la tele. Entonces ya, No güey. se crean lo que les arman- dice, la historia de Thor no es verdad. Arman esta estructura, güey, y con un periodo de vida de 30 años, hace poco la acaban de cambiar. En 2017. Trata de acordarme, Hacen uno nuevo. en el 2017. Que aguanta 100 años más. Exactamente, lo metieron para 100 años más, y pues así es como hasta el momento se ha solucionado el pedo de Chernobyl, sigue siendo radiactivo, hay una zona en la que puedes entrar, visitar. Pero Y- fíjate que hasta en la ciudad, güey, se deteriora mucho por lo mismo de la radiación. O sea, es como muy pocos años y ya está todo madreado como si hubieran pasado 1000 años o algo así, güey. Sí, los sí. edificios Pero, se me pero están también todo- cabe mencionar que mucha gente cree que fue en Rusia, no fue en Ucrania, ¿no? Todo este pedo. Fue en No, es Ucrania. Rusia. No, es en Ah, sí, Ucrania. es en Ucrania, Es sí, en es en Ucrania. Ucrania. No Es fue en en Rusia, Ucrania. fue en Ucrania, ¿no? Sí. Sí, fue en Ucrania, en la ciudad de... No, bueno, Pripyat. entendí que la ciudad es Pripyat y creo que como que el estado ha de ser... Bielorrusia algo también así. era como parte de Bielorrusia, Bielorrusia. Era parte de y- Bielorrusia. Kiev y... Sí, toda esta parte de la Unión Soviética, ¿no? Pero no fue en Rusia, fue en No. Ucrania. Estaba del otro lado para que sea Un más poquito fácil. más lejos, ¿no? Donde toman vodka. Ajá. Donde toman vodka en botella de plástico. Donde matan a los transeúntes con martillos y de chingada. Con radiaciones. No, Entonces, pinches de ucranianos hecho, también- si tú también vas, locos. no te puedes sentar, güey, porque el suelo pues está... No, dejándolo más, no te puedes sentar. No te Te puedes causa sentar en el suelo. hemorroides la radiación. Porque sí es radioactivo, güey. Te puede derretir Los el trajes de fundillo. los trajes de los bomberos que apagaron el incendio siguen estando en el hospital Sí. de Pripyat y siguen siendo súper Y radioactivos. siguen teniendo un grado Entonces, de reactividad. Hay un pastel elevado. de un lado. De hecho, Un pastel de un lado y el de otro. hecho, sí, te vayas a sentar, güey. sí, Ya sí, sabes lo- en cuál sentarte. Mira, está muy rico el pastel, era 3 leches. si no me falla la- Mueves el pastel de un lado y ya comes verga bien a gusto. A ver, con permiso. Si no me falla la memoria, ahí está el objeto más peligroso del mundo, que es precisamente toda esta materia del reactor nuclear. Creo que le llaman la pata La de pata de elefante. elefante. Ajá, se llama la pata de elefante. Y pues todo lo que pasa por ahí se muere, ¿no? Entonces, Mi Se ex, derrite. a mi ex ya le voy a decir la pata de elefante, güey. Bien tóxica. Sí, a huevo. güey. Bueno, y retomando el tema, güey, la ciudad también había unos trabajadores que le hacían o los contrataron como liquidadores, que también se encargaban de matar animales casi a sangre fría, se los disparaban para que estos animales no se fueran a otras ciudades y pues hicieran No o contaminaran a otras personas. Actualmente en la ciudad también pues está creciendo más también una vegetación, hay animales salvajes que están llegando. Se ve bien mamón en los videos cuando, güey, ves a un oso o un leopardo ahí arriba de un edificio, güey, se ve bien chingón. Entonces realmente es cuando piensas que la humanidad sí es como el cáncer o la radiación Sí, o sea, del planeta, güey. ni una catástrofe nuclear pudo detener que se sigan encontrando nuevas especies en ese lugar. pues güey, lo dicen en Jurassic Park, ¿no? La vida siempre va a buscar cómo seguir. Sí. Y pues bueno, morros, este fue el capítulo número 10 de Chernobyl. No sé si alguien tiene saluditos. Un saludo para mi carnalillo, el Daniel Figoli.
Un abrazo, puto, y donde quiera que te vea, te voy a romper tu madre. No te creas, güey. Te quiero, perro. Un saludo. También para Germán Valdés Tintán, que también es seguidor de la página. Germán Valdés, sí, güey. Tenemos tu playera, güey, ya la tenemos guardada. Yo tengo un saludo para Arnulfo Cara de Perro, de ahí de la chamba, el milaneso. Para mi amigo el Satán, güey, que tenemos una historia pendiente ahí que contarle a ese vato. Para mi amigo Brandon Man, de ahí de Escuadrón, nos pone aquí un saludo para Chapalita la Bella, la que no se rompe ni se estrella. ¡A huevo, güey! Yupi, la muñeca de Chucky. Para Brandon Aguiña también un saludito. Para mi excuñado, el Charlie, el Changuito. No la hagas muy de trigo, no la hagas muy de alpaca, porque a la hora de los chingados te funciona de hacer caca. Ay, perro. Para Damar Maldonado también un saludito acá, perrón. Para mi amigo Constance, para Alejandra Vázquez y para Adri Buendía Lira, que es de nuestras patrocinadoras de Área 51. Un saludito bien perrón. Y para Jessie Alarcón también, que nos sigue. ¿Alguien más tiene saluditos? No, pues ya sería pues todo. bueno. Este fue el capítulo número 10 de Una Historia Borrosa. Y salud. ¡Salud! ¡Salud! ¡Pónganse borrosos!